Allá. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ahora sí. Yes. Ok. Bueno, esta va a ser una revisión rápida sobre qué es React Query y qué problemas resuelve, así como cómo se maneja el estado en aplicaciones hechas con React. Estos conceptos también pueden transferirse de cierta forma a otros frameworks de frontend. Bueno, primeramente sería mencionar que es el estado. El estado en React se puede decir que es un objeto que contiene información y propiedades a los que los componentes tienen acceso para su proceso y puede cambiar con el tiempo. En la mayoría de las aplicaciones, manejar el estado tiende a volverse complejo debido a que conforme se van agregando componentes, pues los cuales por sí mismos son unidades con responsabilidades definidas y específicas, como podemos ver aquí en el ejemplo, la relación entre estos se vuelve una especie como de jerarquía, que la mayor parte de las veces es necesario que haya comunicación entre ellos. Y esto se ve afectado dependiendo en qué lugar se encuentran del árbol jerárquico y hacia dónde se requiere que fluya la información. Por ejemplo, si tenemos un componente padre y tiene componentes hijos, estos a su vez pueden ser hermanos entre sí, entonces a veces se necesita que ciertos componentes que están lejos entre los nodos compartan información entre ellos. Para esto hay diferentes tipos de soluciones y cada una de ellas tienen pues ventajas y desventajas. Una de ellas es lo que se llama el prop drilling. El prop drilling es cuando se usan los argumentos de cada propio componente para pasar los datos a través de props entre el padre y los componentes que están dentro de él. O sea que el padre se lo pasa al hijo y el hijo al siguiente hasta que llega el dato a donde uno quiere que llegue. Esta solución afecta la reusabilidad de un componente, debido a que un componente intermedio que tiene un prop del que depende ya no se puede utilizar en otra parte porque ya se vuelve una dependencia para su renderizado, pues. Otra solución podría decirse es la API Context. El contexto permite envolver una sección de componentes en algo que se llama provider y sobre cada componente donde se necesite el valor puede ser consumido a través de un hook use context. Con esta solución ya queda disponible a todos, pues a todos los componentes a los que envuelve el provider. Pero esta solución también la reusabilidad pues se ve afectada porque al momento de querer renderizar un componente con un hook use context, o sea que tenga el hook use context, que es con el que se jala el valor por fuera del alcance del provider, tirará error debido a que igual se creó una dependencia. Y este tipo de solución también algunas veces afecta el desempeño, porque cada cambio que es emitido por context hace que renderice todo lo que esté dentro de su alcance, aunque no se sea un consumidor directo de los valores emitidos por este. Este es un ejemplo de la documentación. Aquí no se usa el use context, pero pues viene así de la documentación. Otra solución, que es la alternativa que, bueno, es de mis favoritas, es la composición de componentes. En esta, simplemente cada componente define una prop children que renderiza al componente padre, y entonces cada componente que esté, podría decirse, envuelto por el componente padre, simplemente pues pasa sin usarlo como intermediario, o sea, solo es pintados y no adquiere una dependencia directa sobre el componente en el que está viviendo. Y pues sí, estas técnicas funcionan, pero a mayor complejidad, pues es necesario manejar el estado usando un manejador específico, como uno de ellos es Redux.
su versión modernizada, que es Redux Toolkit, que es los esfuerzos como para hacer que sea más, que se utilice menos código para obtener los resultados que necesitamos. Y lo que hace es que habilita la posibilidad de obtener valores desde un almacenamiento centralizado o una Global Store, desde cualquier lugar de la aplicación. Sin profundizar en cómo funciona Redux, y quienes lo hayan usado no me van a dejar mentir, pero es prácticamente un estándar para manejar el estado global en aplicaciones de React, pero es tedioso, es verboso y en lo personal yo opino agrega una complejidad e indirección que me parece innecesaria para la mayoría de las aplicaciones. Incluso uno de sus creadores, se llama Dan Abramov, sugiere no utilizarlo hasta que de verdad se requiera y que la misma aplicación lo pida. Y pues sí, Redux sí tiene su lugar, por supuesto, pero regularmente pues, se usa en forma incorrecta y ahora explico por qué. Resulta que el estado puede clasificarse en dos categorías: el estado del servidor y el estado del cliente. El estado del cliente es aquel que se deriva directamente del usuario interactuando con los elementos de la aplicación: menús, modales, barras laterales, la autenticación, el tema, dark mode, o sea, toda la información que solo le pertenece al cliente. El estado del servidor es aquel que se persiste de forma remota, por ejemplo, los datos consumidos desde una API. Sin hacer esta distinción, antes era muy fácil, entre comillas, meter todo en una Global Store y procesar el estado desde ahí. El problema reside en que los datos, una vez que salieron del servidor y se guardan en una, podría decirse, mini base de datos en el cliente usando este patrón, se vuelven estáticos y potencialmente desactualizados. Esto se debe a que en este caso, pues la fuente única de verdad es el servidor. Entonces le toca ahora al desarrollador definir estrategias para mantener este almacenamiento en el cliente sincronizado con la información del servidor. Esto nos trae al tema de lo que quería hablarles, que es React Query. ¿Qué es React Query? React Query es una librería o herramienta para manejar el estado del servidor en un almacenamiento en memoria llamado caché. Una vez obtenido este caché, React Query se encarga de hacer llamadas de forma periódica al servidor para el recurso al que esté apuntando y compara la información nueva con el estado actual, y si es diferente se actualiza automáticamente, ya quedando disponible a los componentes suscritos a este. UseQuery, como se ve aquí en el ejemplo, es el hook por el cual se accede a React Query. Recibe una promesa, que es ahí la llamada a la API, en este caso para obtener la lista de posts, como una arrow function, y luego puede ser una llamada con fetch o axios, y se identifica con una cadena de texto para identificarla. Eso se hacía en la versión 3. En la versión 4 se tiene que definir un array para identificar esta llamada y los datos que se están jalando. Automáticamente, cuando se usa en la sección donde quieres pintar tus posts, por ejemplo, en este caso, devuelve los estados sobre esta llamada, que puede ser is loading, error, success y los datos en sí. Todo esto pues con una fracción del código que se tendría que haber escrito para obtener los mismos resultados con otras herramientas, sin mencionar la reducción de la carga cognitiva que esto representa. Por ejemplo, aquí pues donde quieras tener una lista de posts, nada más llamarías el query, el post query con usePost. Y en caso de que necesites una instancia nada más de un post, por ejemplo, esta es la forma recomendada de usarlo: hacer un hook que envuelve a useQuery y ya así ya queda tu llave definida en un solo lugar. Si quisieras una sola instancia de un post, se haría un hook usePost al que se le pasa un ID, y ese ID se pondría en la llamada del API. Y cada vez que en cualquier lugar de la aplicación se llame un post o alguna entidad del servidor específica con ese ID, simplemente te lo va a agarrar del caché que está en memoria. Pues esta librería ya la implementé, la usé en dos proyectos, uno con React Native y otro con React Web. Y pues sí, la verdad simplifica mucho todo
proceso de obtener información del servidor. De forma interna, Red Query tiene estos estados que describen los datos que le llegan al caché. Fetching es el estado inicial y es el momento en el que llega se están jalando los datos del servidor. Fresh es la información es igual de los dos lados, en el cliente y en el servidor. No hay necesidad de refrescar el caché. Stale significa que ya hay una diferencia, ya pasó algo de tiempo y es probable que ya haya diferencia entre lo que tenemos y lo que hay de forma remota. Inactivo es, estos se marcan ya después de un tiempo determinado. Perdón. Se marcan de un tiempo determinado cuando los datos son inactivos. Creo que por defecto son 5 minutos. Se marcan cuando no están siendo usados o no está siendo montada ninguna instancia de Red Query en ninguna parte de la aplicación. Entonces se marcan como inactivos y de forma interna tiene un recolector de basura que simplemente quita del caché de la información que no se está usando. Deleted, pues es cuando ya el recolector ya limpió el caché. Y pues tiene las características, es que, pues, como lo mencioné, es muy simple, ¿no? O sea, con bien poquito código ya tienes mucha información sobre tus peticiones al servidor y qué está pasando con ellas. Tienes acceso al caché, tiene la autorrecarga, que sin hacer nada, tú no necesitas pensar cómo hacer para estar refrescando tus datos. El caché, esta es una característica, el caché persistente es experimental, pero hay una forma en la que simplemente defines, cuando se activa, al cerrar el navegador o cerrar la pestaña, se persiste o se queda en local storage y al regresar, simplemente carga el caché desde ahí. También tiene scroll infinito, el link prefetching. Eso está bien cool porque voy a mostrarles aquí. El link prefetching es que cuando haces hover sobre por ejemplo, esta lista de posts, haces hover sobre un link con el evento mouse over, creo que se llama, y si tienes activado el prefetching, automáticamente hace el request para jalar el detalle. Ya para cuando le das clic, ya no ves el indicador de carga, simplemente te aparece el detalle del post de la información que quieres mostrar. Lo vi hace como 2 años, yo creo, o más o menos, en un framework que se llama Gatsby, y así funcionaba su página donde mostraban lo que es Gatsby. Y si mostrabas las opciones de desarrollador, se veía como en Network, cada vez que ponías el mouse sobre algún artículo, te estaba cargando y me voló la cabeza. Dije, esto está bien, está bien cool. Y pues Red Query lo que tiene es que pues, es muy simple. Las mutaciones son los cambios que los post requests, delete y el put, ¿no? O sea, todo lo que hace cambios para guardar información en el servidor. Y es similar, simplemente cambias tu promesa, va a ser un post o el método que quieras usar, y pues igual te devuelve el estado, is loading, is success, error, etcétera. También el caché se recarga bajo ciertas circunstancias. Si dejas de interactuar con el navegador, se vuelven stale los datos o se pausa pues la sincronización con el backend, y al momento que tú regresas a la ventana, entonces vuelve otra vez a seguir sincronizándose. Y la invalidación de caché es cuando tú haces alguna mutación, cambiaste un recurso y no quieres esperarte a que Red Query se actualice con los datos nuevos del servidor. Tú al invalidar el caché le dices, hey, este elemento ya no está vigente, entonces puedes hacer un refetch manual de todo lo que del endpoint para que te jale los recursos nuevos, o especificar que pues ya necesito que lo hagas, y ya el timer que tiene interno se encarga de hacer eso. Y pues básicamente
Ok. Y hablando sobre alternativas que hay hay otros paquetes como React Query. Redux Toolkit tiene su propia implementación de React Query. Bueno, sí, de este tipo de librerías. Ah, te genera los hooks como el que yo me enseñé, te los genera automáticamente por cada endpoint. Otro se llama SWR, Vue Query, que es la versión en Vue. Red Query también tiene, ya se desacopló el core, entonces ya se puede usar en cualquier frontend. Puede usarse en Svelte, en Vue. Eso se hizo en la versión anterior, creo. URQL, no lo he usado. Y pues para manejar esto del cliente, pues los clásicos, Redux Toolkit, Pinia para Vue, Sustant, JTI, Recoil, MoveX. He leído que la combinación de Sustant y React Query es como que la combinación ganadora ahorita, porque Sustant es muy fácil de usar, muchísimo más fácil de usar que Redux. Y bueno, creo que sería todo de mi parte. Aquí en la documentación está bien fácil, en una tarde se puede implementar lo básico, que es listas, detalle, post, delete, etcétera. Y ya es muy fácil de usar. Aquí viene este blog, es como para como una justificación más avanzada de cómo funciona y qué hace y recomendaciones. Está muy interesante si quieren checarlo. Y creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias, Adrián. Estuvo muy interesante. Yo tengo una pregunta Ujú. y es, React Query es exclusivamente para cuando estás haciendo llamadas al servidor, ¿verdad? O sea, Mm, em, para hacerlas más, pues más eficientes, con menos código, tener estas funcionalidades que ahorita explicaste. sí, básicamente esa es su intención inicial. Ok. Lo pregunto porque yo un reto que me topo constantemente trabajando con React y estos frameworks de frontend basados en componentes es precisamente pues tener esta información viniendo como desde el paradigma de backend, donde pues solamente pasas parámetros de un lado a otro entre funciones. En frontend, como sabes, no es tan sencillo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es la librería que tú recomendarías o a lo mejor no librería, pero pues metodología que recomendarías para compartir la información del estado entre componentes de frontend que pueden estar a diferentes niveles, ¿no? Tal vez necesitas la información de un hijo en el padre o del padre en un nieto. Ujú. Sí, pues básicamente React Query es la opción para hacer algo así, porque al tener tú, por ejemplo, tu llamada, ¿qué será? Por ejemplo, en el ejemplo que puse, necesito el post con ID 5, ¿no? Lo necesito aquí, lo necesito en otro componente. Simplemente llamas tu hook y si ese post no está fresco en memoria, simplemente llama al servidor. Pero si ya se hizo una llamada previa a ese endpoint y ya lo tenemos en caché, pues simplemente se agarra en memoria, de la memoria y lo puedes usar ya en cualquier componente. Perfecto. Pues, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo tengo preguntas. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo sé si tengo guardado, bueno, si está una variable, eh, ¿cómo lo puedo decir? Pues está fresca. Comentabas que si no está fresca la variable va y busca el servidor y la actualiza. Pero ¿cómo se sabe si está actualizada esa variable o no? Eso depende. Haz de cuenta, hay algo que se llama still time, que es el tiempo en el que se considera un recurso pues fresco, ¿no? React Query por defecto lo tiene en cero, entonces si quieres saber de forma dura, tendrías que checar, hay una herramienta que se llama React Query Dev Tools y ahí se muestra
qué está pasando exactamente, si está haciendo fetching, si ya se va a borrar el caché, y lo que se encuentra en ese momento. Pero sí, ahí es el Red Query DevTools es muy útil pues para esas cosas. Y por ejemplo, Red Query sí sustituye o reemplazaría todo lo que tiene Redux, por ejemplo. Pues depende también, porque, por ejemplo, el Redux Toolkit ya tiene su implementación de caché de servidor. Entonces, sí, hay un artículo, hay una sección de la documentación que menciona esa parte, que qué tanto, ¿dónde está? Déjame te lo busco. Voy a Okay. presentar Entonces, pantalla otra vez. Dame un ajá. segundo. Tengo la duda con la toma de decisión de si usar Context API, si usar Redux, o pues ya viendo lo que muestras de Red Query, pues también, ¿no? En dado Sí. caso de cómo, mi duda sería cómo saber qué decisión tomar en base al tipo de proyecto, o si siempre es muy bueno usar Red Query, o qué alternativas, pues, o sea, en qué se basan para seleccionar qué librería o framework utilizar para el manejo de estados. Ujú. Sí, pues obviamente cada proyecto puede ser muy diferente y habría que checar qué requerimientos tiene, pero básicamente aquí explica esa pregunta, que si puede reemplazar Redux. Por ejemplo, aquí pone como ejemplo que tu global state, o sea, antes de usar una librería de este tipo que hace caché del servidor, pues manejaba lista de proyectos, equipos, tareas, usuarios, etcétera. Ya después de pasar lo que de veras pertenece al servidor, el cliente solo se queda con lo que le corresponde al cliente, nada más. La interacción de cosas que son solo propias de la aplicación, ¿no? Y por ejemplo, el sidebar status, el theme mode. Igual depende también si hay áreas en las que hay un uso muy pesado de datos en los que no necesariamente tienen que venir del servidor. Eso también puede ser manejado por el manejador de estado global. Entonces, sí habría ahí que evaluar, pues, dependiendo ya de cada proyecto, qué camino se tiene que seguir. Va, muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adrián. Estuvo muy, muy, muy buena la Tech Talk. Gracias. Y pues bueno, estamos pendientes a ver quién se anima. Los React. Dicen por ahí, a ver quién se anima a dar la primera del año.